Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Relatos de Ultratumba. Esta noche que vamos a continuar y a concluir con la investigación que estamos desarrollando acerca de los videntes, estas personas que tienen la habilidad de ver más allá, de ver incluso a otros mundos. Al final del programa anterior presentamos a Fausto Pardini, esta persona que además de ser vidente tiene una característica muy especial. Tiene la habilidad, la capacidad de poder ver y hablar con personas del más allá, con espíritus, con entidades, con fantasmas, como comúnmente los conocemos todos nosotros. Y ese es el tema que vamos a tocar esta noche. Mucha gente me mandó correos electrónicos a raíz del programa anterior preguntándome los teléfonos de Nachito, de la señora Angelita. Fue muchísima la respuesta que recibí de todos ustedes. Tengan un poco de paciencia, es una cantidad muy grande de correos y poco a poco los iré contestando. Pero a continuación vamos a presentar esto, donde hablaremos de un tema que a todo el mundo nos interesa. ¿Qué son los fantasmas? ¿Por qué están atrapados todavía en este plano? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Vamos a iniciar con esta entrevista. Descríbenos cómo sería la diferencia de algo normal, real que existe en este mundo, en este plano, y algo que ya sea originado por una evidencia. Por ejemplo, vamos a empezar con materia inorgánica, materia que no tiene vida. Que se empiecen a mover cuadros, que empiecen a apagar la luz, que empiecen a apagarse las llaves del gas, puertas, ventanas. Ya vamos a hablar espiritualmente, gente que tú ves que va de caminar, es un tipo como de flotación, que va caminando y su cuerpo espiritual o su energía no es como el del humano, que tú le ves sus manos, que tú le ves, no, es como una, muy transparente, como una tela transparente, pero se le ve figura humana, que tuvo un cuerpo y que ya lo abandonó, y que es el espíritu manifestado por el mismo cuerpo que deja. Entonces, para que la gente entienda, tú puedes ver a muertos. Claro. Y hablar con ellos. Digamos, en esta habitación donde estamos 6 personas, tú podrías ver una séptima persona que nosotros no. Exacto, octava o novena, dependiendo de las que existan. Pero ¿Cómo se ven? Son diferentes a nosotros, a los vivos. Te lo acabo de decir. Haz de cuenta que tú seas el espíritu, el que estoy viendo va a ser la misma cara de Juan Pablo. Todo lo mismo, más que, por ejemplo, como si estuviera a través de una cortina muy transparente, a través de un plástico se ven un poquito pálidas, su matiz de su piel es un poquito pálida. ¿Son serios? Plásticas, son serios, sobre todo los que no tienen luz, porque hay dos tipos de espíritus, lo de luz y lo de sin luz, los que no tienen luz. ¿Cuáles son los que no tienen luz? Los que no tienen luz son aquellos que no han pagado bien en su condena, o que no han sido sus pecados, o que no han sido llamados por el Señor para perdonarles sus pecados. Y no tanto, yo digo que no para perdonarlos, ¿verdad? Digo que ya ese sería otro tema de discusión, pero sobre todo yo digo que son la gente que les falta pagar lo que hicieron en vida. Cuando tú hablas de infierno, de gloria, cuando tú hablas de esos temas, yo siempre he dicho, como enfermero, científicamente hablando, entonces, y como psíquico, como vidente, tenía yo 2 cruces muy pesadas. Ya me quité una, porque ya no podía trabajar, y la otra seguí con ella, que es el que pues, nunca se me va a dejar hasta que Dios me llame cuentas. Pero aquí el tener las 2 luchas es muy, muy fuerte, porque tenía que convertirme científicamente en enfermero y luego se involucraba mucho el don con lo científico. Dices tú que su
que su actitud, su forma de ser es seria. Sí. Entonces, digamos, no es de que tú los veas, hablan contigo, ¿verdad? Unos sí, unos no. Los que hablan contigo, no es de que lleguen y te digan, hola Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, vamos a un tomar". café. ¿No? No, para nada. Ellos lo que quieren, sobre todo los que son sin luz, te piden que los ayudes a encontrar esa luz. Pero, ¿cómo se expresan? ¿Son serios? Es como las películas que se ven tristes, como amargados, pocas palabras. Haz de cuenta que me estás viendo a mí, pero sin esencia de carne. Y yo lo que quiero es que Fausto Pardini me ayude. ¿Me ayude cómo? A guiarlos para que tengan luz propia ellos. Para que tengan una luz y que encuentren su camino. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo burdo, si tú quieres, pero espero explicarlo. Haz de cuenta que de aquí para acá, todo esto es la antesala de la creemos. Y están revueltos. Tú vas a ver a la gente con luz, porque se ve una luz brillante atrás de ellos, una luz. Eso los deja ver. Los que no tienen luz no ven, están constantemente chocándose entre ellos, llorando, tristes. Y los con luz se ven un poquito más paliduchos, pero se les ve sobre todo por algo menos triste que los que no tienen luz. Por ejemplo, cuando ellos se acercan contigo, Sí. ¿para qué se acercan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Que tú les ayudes a concluir lo que dejaron pendiente y que puedan descansar en paz? ¿O cuál es la razón principal para que te busquen a ti? Te voy a poner un ejemplo muy palpable. Me acuerdo yo cuando fuimos, no sé si mi mamá iba conmigo a un CPL, y me acuerdo que me salió una señora en la tumba y me dijo, ¿es usted? Ahí sí no me preguntes por qué me lo dijo, es usted, pero yo que me captó. La señora que salió de la tumba es un espíritu. Es un espíritu. Y me dijo, no sea malo, vaya a esta dirección y busque a María Soledad. María Soledad era hija de la señora, la cual la había dejado sola. Resulta de que la señora... Antes de que continúes, porque como tú ya estás acostumbrado, lo platicas con mucha naturalidad, pero la gente que no conocemos de esto, sí nos sorprende. No todos los días sabemos de que un espíritu salga de una tumba, se te ponga enfrente y te hable. ¿Cómo lo viste? O sea, que salió de abajo de la tierra, abajo del... Mira, haz de cuenta que tú entras a un cementerio y tú vas a lo que vas, a sepultar a otro cristiano que ya falleció, a darle santa sepultura. Entonces, tú vas caminando y de repente haz de cuenta que se te hacen... Sí. O escuchas, y tú volteas y ahí está ya la persona en su propia tumba. De pie. Porque, sí, o muchas veces sentaditas así. Y la señora me dijo que... Con la ropa, podría ser con la ropa con la que enterraron. Con la que sepultaron, exactamente. Entonces, y no crees, todavía me sorprende, tengo 30 y tantos años en esto, 30 y qué, a los 7 años lo descubrí, 30 y tantos años en esto y todavía se me hace un poquito pesado. La señora esta estaba de pie, sentada. Estaba de pie a un ladito de su tumba, y ya me acuerdo que era un conjunto como la que había, un conjunto normal. Te estoy hablando hace, ¿cuánto sería? Unos 9, 10 años, no me acuerdo quién fuimos a sepultar. Pero resulta que cuando me dijo ella que la muchacha esta María Soledad la tenían en su casa, se había quedado viviendo en la casa de la señora, la fallecida, pero resulta de que no dejó testamento, según ella, o sea, no se lo dejó a la vista a su hija. Y las tías, las hermanas que vivían con la señora, tía de Soledad, para que me explicarme, le estaban haciendo la vida de cuadritos, no la aceptaban, le echaban en cara los alimentos. Bueno, la muchacha le pedía mucho cuando iba a visitar a la señora que le ayudara con algo, o sea, que le dice, ¿sabes qué, mamá? Escucha, ojalá me escuches y ayúdame con mis tías porque me tratan muy mal, me tratan de sirvienta. Entonces, cuando a mí me dice que yo vaya y que le diga a María Soledad que el ropero que habían sacado de su casa, uno viejo ya, que no seguía para nada, que tenía un trasfondo, la última tapadera, la del medio, una aquí y otra aquí, y que en el medio estaba el testamento donde le dejaba la herencia a la muchacha de María Soledad, la casa le dejaba de herencia, y que estaba el testamento donde todo era dueño. Creo que también tenía tierra la señora. Bueno,
Y yo le dije que con mucho gusto le iba a decir, y le encontré. Ellos ya se fueron para Tijuana, creo, Los Ángeles, vendió toda la muchacha, porque era, creo que, hija única. Entonces, eso es, fue y la busqué, me sorprendió bastante que estaba la muchacha. Le dije, ¿sabes qué? Busqué en el europeo, después vino, ¿te acuerdas de aquella muchacha que me trajo aquel perfume, mamá? En una cajita negra, delgadita, ella así media, con el cabello así media, ella es. Y me dio me trajo un perfume, se despidió, le dije, pues que Dios le ayudara y que le fuera muy bien. Cuando tú hiciste esto, de lo que ella había dejado pendiente, la ayudaste a que ya terminara su preocupación, jamás la volví a ver. ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede ya con el espíritu de esta persona? Yo creo que ya se retira a descansar. Entonces, esa puede ser la razón principal de las almas en pena, que Exacto. tienen cosas inconclusas. Exactamente. ¿Cuál sería tu función? ¿Por qué tienes esto? ¿Para qué existen los videntes? Muy pronto te lo vas a saber. Muy prontito tú. Mira, ¿qué funciones tenemos? Por ejemplo, Pavarotti, por ejemplo, Plácido Domingo, ¿qué funciones tiene? Ellos. Y es un don lo que tiene. Sí. Cantar, ¿verdad? Uh-huh. Divertir al público, Sí. dar un buen espectáculo, dar un buen show. El mío es ayudar a la gente que lo necesita. Digamos que serías tú un puente entre los dos mundos, el plano fantasmal y el plano terrenal. Yo digo que no es fantasmal, es espiritual. ¿Qué diferencia hay entre tu función, el don que tú tienes, y un medium, o es lo mismo? Lo del medium es parte de mi don. Ajá. Hay gente que además tiene ese don, De medium. no lo tiene completo. ¿Qué diferencia hay entonces de un vidente y un medium? La diferencia es que el vidente tiene otras funciones. Aparte de ser vaso, se le llama vaso espiritual, Uh-huh. y se preste para recibir un espíritu. El vidente tiene la capacidad de llamarlo, tiene la capacidad muchas veces de curar, de ver con el solo hecho de ver. Yo creo que los videntes somos elegidos, palabra que te gusta mucho. Continuamos con este interesante tema acerca de los fantasmas. Y qué mejor que un vidente, una persona que puede ver y hablar con ellos. Y ahora vamos a entrar a una parte de la entrevista muy interesante. A lo largo de todos estos años que he estado trabajando en el proyecto de Relatos de Ultratumba, la duda más recurrente que tienen las personas para conmigo es qué hacer cuando en nuestras casas hay un familiar, un espíritu de un familiar todavía atrapado con nosotros. Esto mismo yo le pregunté a Fausto, y eso es lo que nos dice a continuación. Es muy común, demasiado común, que las personas en sus casas tengan un fantasma, y que a veces hasta se llegan a acostumbrar a convivir con él durante años y años y años, y le ponen nombre, como si fuera un integrante más de la familia. Pero hay otras personas de que realmente viven con miedo y con temor de tener un inquilino fantasmal en su casa. ¿Tú podrías ayudarle a esas personas? Has dicho una clave muy importante, dices tú que hay gente que se adapta a ese fantasma no va a querer que se los quite porque ya se adaptaron. Pero hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Yo digo que el fantasma que se adaptó a la familia es un fantasma, o que para mí no existe la palabra fantasma, porque el fantasma es el bu, que te asusta. Entonces, si todos fueran fantasmas, no, son energías, son espíritus, que la gente no está acostumbrada a ver. Imagínate que toda la gente tuviera la capacidad de ver, o sea, todo el mundo estuviera enfermo, ahorita atrás de nervios, de ver de que pueden la capacidad. Yo creo que por eso cada quien nos da a Dios lo que vamos a hacer. Pero hay gente que se llega a preocupar porque cuando logran identificar al espíritu que está en esa casa y que es de algún familiar,
Es que la gente tiene que ver un medium o un psíquico para poder adaptar. Ellos lo que van a ver son sombras, hasta ahí llega su limitación. Sí. Van a oír ruidos. Ay, me tocaron el hombro. Ay, me tocaron ay, se cayó esto. Ay, sentí mucho frío. Y en mi casa en Mazatlán, yo tengo una casita, pero yo rentaba una más al centro. Y era una casa tremendamente embrujada. Tremendamente. Mi mamá odiaba esa casa, por cierto, cuando mi mamá iba, porque me apagaban las teles, me decían, perro, vete. Y tengo unas gentes de Tijuana que me visitaron mucho tiempo y decían, es que en esta casa no puedo. Y a mí no me decían nada. Al principio nada más, cuando subía las escaleras, los trastes. Y bajaba hasta que decía, ay, ya, hijos, déjenme dormir. Pero ¿qué pueden hacer estas personas, digamos, una familia que acaba el padre de familia de fallecer y a los días ya no empiezan que a percibir el aroma de su loción, que escuchar de repente la música que más le gustaba? Mira, es que lo que pasa es lo que te digo, la mayoría de la gente que se va con ¿cómo te diré? Con pendientes, como tú lo dijiste, ahí muchas veces el problema es de que no cumplen sus expectativas de que ellos estaban trazando su vida. Por ejemplo, un señor que se muere de 50 años, 48 años, que tienen sus hijos ya en la cúspide de terminar su carrera y que dejan a la señora sola, una esposa que no estaba acostumbrada a trabajar. O sea, entonces todos esos pendientes él se los lleva. Cuando ya ve que sus hijos cumplen la expectativa de que ya se decidieron, ya ve a su esposa tranquila, él ya se va. Sí. Mientras tiene que estar en su última morada, que fue su hogar. Y estas personas podrían ir con un vidente, digamos, podrían asistir contigo y que tú pudieras ser el enlace de comunicación, porque muchas veces no saben cuál es el pendiente que todavía tiene aquí atrapado a ese espíritu. Entonces necesitarían pues preguntarle, oye, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Tú ahí es donde puedes entrar y hacer la función de interlocutor. Tener que buscar, no de locutor, ¿cómo se dice cuando no saben el idioma? Y va la otra persona que se lo sabe. Traductor. Traductor. Y buscar esa esencia y preguntarle qué es lo que quiere. Que me dé una señal, o que se presente. A lo que nos has platicado, digamos, es una familia que tenga esta situación en su casa. Viene, te busca y dice, ¿sabes qué? Queremos que vayas a la casa. Tú al momento de entrar a esa casa y si efectivamente ahí se encuentra el espíritu del familiar, tú lo verías el espíritu. Y lo tengo que buscar porque a veces se esconde. Pero sí lo podrías ver. Sí. Si está ahí, sí. Y ya que lo ves, ¿podrías hablar con él? Si se presta, sí. O sea, una cosa es que lo veas y otra cosa es que hables. Son etapas. Así es. Es del 1 al 4. Número 1, llegar a la casa. Número 2, prepararte. Porque no sabes con qué te vas a topar. Sí. Es el pariente de ellos, es la familia de ellos. El mío no. Yo no lo conozco. Número 3, es saber ver dónde está, buscarlo. Porque muchas veces no llegan a aceptarnos. Porque lo que quieren es que ya se cumpla, porque están muy desesperados. ¿Por qué? Porque no aceptan. A veces no se dan cuenta, y sobre todo cuando somos recientes, que no saben qué onda. Te voy a dar un ejemplo que te va a quedar ¿Por la muerte en crisis? Muy palpable. Ve la película Sexto Sentido, que él hasta el último se dio cuenta de que él estaba fallecido. Así te cuentas con muchos que no saben, lo que quieren es resolver el problema. Cuando empiezan a darse cuenta de donde hay una crisis en ellos y no quieren acercarse con nadie. Y uno tiene que hacer la labor de que se presten. En este caso tú. En este caso un servidor, para que ellos se presten a hablar con uno. Y decir y preguntarle de una manera sutil. Se puede poner en ese diálogo, en ese primer encuentro, sí. Se puede poner agresivo el espíritu.
Es que no te lo puedo decir porque depende de... Pero no, hay la me posibilidad ha tocado, sí, muchas veces. de que se ponga agresivo. Sí, me ha agresivo. ¿Qué sucede cuando un espíritu se pone agresivo? ¿Qué puede lograr o provocar cuando molestamos un espíritu? A ver, te voy a explicar. Hay espíritus que tienen la capacidad. La capacidad en este caso sería energía. Energía de hacer esto. Uh-huh. Pero ya son espíritus ya que tienen tiempo en la etapa de su terreno. Entonces hay niveles de espíritu. Hay niveles espirituales. Uh-huh. En Ghost, la sombra del amor, si te fijas, cuando Patty Swayze va y encuentra el espíritu en los trenes pagando, aquel señor que él podía mover fichas, botes, todo eso, ese es un espíritu antiguo. Y empezó a hacer la lucha de querer tocar lo material, porque ellos ya no son materia, son energía. Entonces ellos tienen que utilizar su energía para hacer esto, moverlo. Hay gente que cuando ya llegas, que lo están molestando mucho, tiene el nivel local. Entonces yo soy materia, independientemente del no. Sí. Entonces me pueden agredir. Okay. ¿Qué tan sencillo o complicado es de que un espíritu normal, porque existen los demonios que son una cosa muy aparte, y los espíritus, que un espíritu se sienta perturbado, agredido y ya por defenderse se ponga agresivo? Yo digo que a pesar de que esa energía invadir su privacidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que a muchas veces no te aceptan. No te aceptan el que vengas a molestarlos, porque no se han cumplido su meta, sus perspectivas de decir, tengo que dejar bien a mi esposa, a mis hijos. Tengo que dejar bien establecido lo que yo de un cierto momento quise que así pasara. Pero como Dios fue tan perfecto, Dios nuestro Señor, y nos dijo la fecha de nacimiento, más nunca la de nuestra muerte. Imagínate que te dijeran, Juan Pablo Pantoja, tú vas a nacer, es decir, no pises, ¿verdad? El 6 de marzo, por ejemplo, de 1982, y mueres el 11 de abril del 2008. ¿Cómo estarías ahorita? Muerto yo. Yo que ya del susto te adelantaste, ¿verdad? Entonces, verdad que fue muy inteligente, fue muy divino hacer eso. Así ellos son fantasmas, son espíritus fantasmas, como le quieren llamar. Hay unos que se prestan fácilmente y te dicen, ay, hijo, te encargo que a mis hijos, pide por ellos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, fui a una funeraria que muy conocida en la ciudad, San Ángel, y yo no conocía a la persona difunta. Yo iba acompañando a mis amigos. Y de repente se estaba sentado y dije, plebe, me estoy orinando, me estoy haciendo pipí, voy a ir al baño. Sí, ya voy. La seña muy particular, que se me olvidó decirte, cuando yo voy a ver algo, a pasar algo, a veces siento mucho frío o mucho calor. Dije yo, algo voy a ver. Pero dije yo, no me sé de Dios. Me metí, hice pipí, me lavé las manos. Cuando salgo, soy una señora chaparrita, como mi mamá, bajita, con una bata azul, esto es como pijama azul con bolitas blancas, azul, y unos conejitos pintados y unas chanclitas rosas. Pero cuando yo estaba con ella, mucho frío, y eso fue en agosto, cuando aquí en Los Mochis está un calor tremendo. Entonces me dijo, ay, qué bueno que te encontré, hijo. Y yo le dije, ay, dígame, señora, para servirle. Todavía, a pesar de que yo sentí que algo iba a ver, o algo iba a sentir, algo iba a pasar, nunca pensé que era la señora. Entonces me dijo, busca fulanita, sutanita, manganita, y dile que ya para acá viene mi hijo Raimundo, nunca se me va a olvidar. Y esa señora me dijo, dile a fulanita y sutanita que él chocó, que por favor tuvo un pequeño accidente, no le pasó nada, pero sí pueden ir a recogerlo. De aquí para allá está antes de llegar a Guasave, de allá para acá pasando a Guasave. Bueno, señora, ay, que Dios te bendiga, hijo. Igualmente, señora. Entonces ahí donde me dio atención porque se me fue el frío. Y dije, pues no creo esto, que ha sido esto, algo va a pasar. Y yo con el mismo brete de que algo iba a pasar.
Cuando de repente busco a la muchacha y le digo, mija, ¿quién es fulanita? Yo, me dijo, ya le empecé a decir. La muchacha empezó enojadísima, muy molesta, porque me dijo que como yo me burlaba del dolor ajeno. Le dije, espérame. Yo no me estoy burlando del dolor ajeno. Ahí me acaba de poner la señora que les diga eso. La señora está así, entonces llama, que le diga a fulanita y a fulanito de tal, que les diga cómo había sido el accidente de Raimundo. Es que yo tengo un hermano Raimundo, me dice la muchacha histérica. Pues sí, le digo, pero yo te lo voy a decir. Manda a llamar a la otra persona, viene y me quiere poner como chancla, y yo le paro el alto. Cuando se le empecé a describir, suelta el cuerpo de la muchacha y como que me quiere estar llorando. Y entonces yo sentí un rechazo, estaba muy molesto. Porque digo, bueno, no sé si está mal que lo diga, después de que uno les hace el favor, ¿verdad? Yo las entiendo que es algo que no, pues, terrenalmente no tiene, pues mucha gente no lo hace, pues, ¿cómo crees que la señora difunta se va a levantar y seguirlo hasta el baño y decirle, sí sucede, sí pasa? Entonces, ya se lo dije, hablaron por teléfono con Raimundo, efectivamente estaba de aquí antes de pasar de 8 o 9 kilómetros, lo había chocado una pipa de Pemex o de algo. Ahí lo chocaron y se quedó ahí. Y fueron por él y ya vino a decirte. El muchacho después me pidió disculpas y todo. Yo lo que hice fue despedirme y abandoné la funeraria. Seguimos hablando acerca del tema de los videntes y su comunicación con los fantasmas. Acabamos de ver cuáles son las opciones, qué es lo que podemos hacer y la razón por la cual algunos de nuestros familiares que ya fallecieron se aparecen en nuestras casas. Pero ¿qué hacer cuando una familia llega a un lugar y esta casa, este departamento, este domicilio ya estaba habitado? Cuando esa familia se instala y se da cuenta que ahí existe un fantasma y que a diferencia de lo que acabamos de ver, este no es un familiar, quién sabe qué sea. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso entonces si no sabemos nada al respecto de esta entidad? Fausto Pardini sabe de este tema y a continuación vamos a platicar acerca de esto. De las cosas más frecuentes que viven las familias en un hogar es de que llegan a una casa que no construyeron ellos, que la están rentando o que la acaban de comprar, pero esa casa ya estaba habitada por un espíritu, el cual, que a diferencia de lo que platicamos hace rato, no es un familiar, no es un ser querido, es un desconocido para esta gente. Y entonces esto hace que aún exista más temor por parte de los familiares. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Acostumbrarse a convivir con el espíritu? ¿O hay algo que realmente ellos deban de hacer para ayudarle y darle descanso a esta alma? La última opción, buscar la ayuda. Hay que recordar que todo espíritu, toda energía, tuvo una vez un cuerpo, que representa como te lo estaba explicando, y hay que ayudarlo. Digamos, empezando de cero. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia? Ya sabe de ti, viene, te toca la puerta, te habla por teléfono y te dice, señor Fausto, tenemos esta situación en la casa. Sabemos porque ya nos dimos cuenta, porque nos mueven cosas, porque nos hablan, se sientan al lado de nosotros en la cama. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que usted hace? No sé si te ha tocado que la mayoría, vamos a poner números, a mí no me gusta la numerología en ese sentido, pero te vamos a dar un 95%. La mayoría de las personas primero se apegan mucho a lo religioso. Primero buscan un sacerdote. Ay, es que pues no sabes tú quién vivió aquí, y si se están moviendo cosas, oyes ruidos, oyes voces, etcétera, etcétera, lo que hacen es ir por un representante de iglesia, en este caso el párroco de la iglesia. Van con el padre y el padre les explica, fíjese padre, que parece que hay un fantasma, porque así no dicen una energía, o muchas veces también lo dicen un espíritu.
¿Y qué es lo que pasa? Va al sacerdote, él bendice, pero el Padre tiene terrenalmente la capacidad de bendecir, ¿verdad? De orar. Perfecto. Pero el problema, que esa energía. Es una solución momentánea eso, ¿no? Lo que va a pasar, si es una energía positiva, un espíritu, para que la gente comprenda un poquito, es un espíritu con luz, él pues va a aceptar, ¿verdad?, que lo haga. Pero él quiere resolver sus problemas, lo que dejó pendiente terrenalmente. Sí. Lo que él quiere es que vaya una persona verdaderamente con la cual se pueda comunicar. Es, por ejemplo, ahorita que te dije en la entrevista, te dije, ojalá que si todo el mundo tuviera el don de hablar con ellos, pues yo que no hubiera necesidad de ir con un psíquico, ¿verdad? Con una persona que tenga el don de visualizar, de muchas veces hablar con ellos, de muchas veces sentirlos, ver cómo actúan. Entonces, ellos primero van a lo religioso plenamente y que no cese ese problema, y después ya lo buscan a uno. Entonces, ya encontraron al vidente y ya lo contactaron. ¿Qué sigue? Ir a visitar primero, investigar un poquito esa casa, preguntarle, ¿hace cuánto la compraron? No, pues que hace 10 años. Ok, ¿y quién se la vendió? No, pues que esa casa era de mi bisabuela. Ok, de su bisabuela. ¿Y esa casa ella la construyó? Sí, la construyó en 1920. Entonces tienes que buscar antes qué era en esa construcción. Muchas veces si es un lugar donde había playa, ahí había marisma. Y muchas veces ahí, no sé, y a mí me ha tocado varios casos de saber, me tocó ver, de que eran lugares donde antes los terratenientes en las guerras mataban gente, ahí los dejaban y ahí los enterraban como fosas comunes. Ahí llegaban y plasmaban en la casa, plasmaban en el hogar, pues esos espíritus pues se hacen en el lugar. Pero lo que quieren ellos muchas veces ya no es la familia con la que vivían, ya lo que quieren es salirse de ahí. Pero quieren cumplir su pesar, lo que dejaron pendientes. Te vas a topar con unos de que lo que quieren es irse, pero quedaron ahí encerrados. Tú sabes que es como, por ejemplo, no sé si te ha tocado en tu trabajo, si hayas hablado del bautismo. El bautismo dice que Dios no te acepta a un niño que no vaya a bautizar. Ese es cuando te dicen, tú si tienes agua y hay un accidente y está un niño muy grave por consecuencia del accidente, tú agarras agua del río, si hay un lago, de lo que sea, y échale el agua y ponle un nombrecito. Y tú tienes la capacidad de bautizar. Ese ya se va. Si no, ya queda ese niño, ese espíritu penando hasta que Dios lo vuelve a recoger. Son muchas cosas, pero a tu pregunta, tienes que primero investigar, tienes que ver de dónde proviene todo eso y buscar entonces si ya le entiendo. Ya investigaste y ya encontraste. Con él. ¿Cómo trabajas? Y que llego, lo que hago, primero yo me preparo, hago oración, me pongo unas aguas que yo preparo, me limpio y le pido mucho a Dios que con lo que me vaya a toparme, sea, pues no sea algo muy fuerte y que sobre todo, no tanto que sea fuerte, sino que de veras ayude a ese espíritu, a esa energía. Entonces ya te preparas tú. Me preparo. Tienes que ir a la casa o puede ser. Tengo que ir a la casa. Ya estás en el lugar. Así es. ¿Qué sigue? ¿Ya un enfrentamiento con el espíritu? Me lo encuentro abajo de la escalera, me lo encuentro ellos siempre se esconden comúnmente en rincones donde no hay mucha luz, aunque sean espíritus de luz. Y los que no tienen luz, comúnmente ahí ellos buscan mucho rincones donde no exista mucho ruido. Por ejemplo, ¿no te fijas que hay gente que construye un ático? Y donde meten todo el tilichero? Comúnmente ahí ellos se esconden. Pero, ¿cómo es el proceso? No es de que llegues tú y de ven, siempre te vamos a platicar. No. ¿Cómo es la invitación que tú le haces al espíritu para dialogar? Lo tengo que ver. Él me siente, yo lo siento, y tenemos que... Es como cuando tú tienes un bebé de 2 años tremendo, que se te anda corriendo, y lo tienes que en un momento acorralar y decirle. Entonces a veces te contesta, a veces no. Tienes que buscar la manera
de cómo encontrarte. El decirte exactamente, llego y le digo, ahí ponte y ahí contéstame. No, tienes que buscar, tienes que prender a veces una vela, porque si es un espíritu, una energía que no tiene luz, lo vas a sentir, mas no lo vas a poder ver en ciertas etapas. A veces se esconden, se mueven. Entonces tienes que seguirlo. Y es un proceso pesado, porque a veces no, son tan fuertes de que te mueven cosas y no te dejan llegar. ¿Gesticulan o es telepáticamente? Gesticulan. O sea, tú te pones, tú hablas. Sí, ellos. Entonces, si hay alguien en la habitación, aparte de ti, te está escuchando hablar, pero no escuchan en la otra parte. Te voy a poner un ejemplo. Dime, tú eres Fausto Pardini y tú dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ellos me contestan, José. Pero eso nada más lo escuchas tú. Sí. La respuesta de él. Al menos si otra persona me dice, ay, se llama José, te digo, venga para acá, ayúdeme. Porque usted tiene capacidad. Ya que tocas ese punto, digamos, en una casa viven 6 personas. Pero de esas 6 personas, nada más una la ve. Porque el espíritu escogió a esa persona. Cuando tú ya estás empezando este proceso, en algún momento dado, esa persona te podría ayudar o ser partícipe. Si esa persona me dice, escuché a José, en ese momento paro la búsqueda y le digo, me pongo a establezco una comunicación, una entrevista pequeña con él. A ver, hija, ¿cómo escuchaste a José? Ay, pues lo oí. Ok, ¿qué más has oído? Entonces ya empiezo a sacar la información para entonces ella me retroalimenta de lo que he escuchado y la llevo con ella. Me la traigo a esa persona conmigo. Después, ya que tienen la comunicación y que ya te dice su pendiente o su problema, ¿qué sigue? Si te dice el problema, es como yo siempre le dije, me se rieron en Mazatlán, por cierto, cuando le dije, ya sé lo que quiere, me había dicho que buscaran, que se contentara la mamá con el hijo del señor. La señora estaba enojada la señora estaba en la planta baja y me dijo que él no descansaba porque su hijo no venía a la casa. Y que si José Rosario no venía a esa casa, él iba a seguir. Y así muy propio me lo dijo. Él dijo, bueno, entonces voy a procurar. Entonces yo empiezo a hacer oración, entonces llega el momento de que hice que viniera José Rosario, después de hablar por teléfono, me dijeron, ya no lo oí. Digamos, este personaje, José Rosario, llegó un lunes. No quería venir porque está enojada con su mamá. Ya cuando entra en razón y regresa a verla con su mamá, digamos que fue un lunes. Para el martes ya no hay la presencia espiritual. 2 días, 2 días duró para retirarse. José Rosario llegó un viernes, el sábado escucharon, pero ya fue muy distinto porque ellos tenían miedo. Y ya se acabó el miedo. Llegó un viernes, José Rosario, sábado, domingo, ya no, dicen que se escuchó, ellos serían también tipo ático, pero moderno, estamos hablando. Y la ventana del ático se abrió. Cuando me hablan por teléfono, ya se fue. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora sí, llamen a un sacerdote y pongan un cirio blanco. Los cirios pascuales son muy buenos. ¿Corre riesgo la familia, la persona que convive o comparte el espacio con un espíritu? ¿Corre en riesgo o no pasa de un simple temor a lo desconocido? Dependiendo si el espíritu es familiar, no. Si es ajeno, el ejemplo que me pusiste, la casa es muy antigua, pero los dueños son totalmente ajenos a los dueños, o si viene de los antepasados de esa casa, sí, hay espíritus sin luz o los famosos negros que te pueden hacer daño. Digamos, aquí vamos a hablar de números. El 100% de los fenómenos paranormales, espíritus o energías que se dan en las casas, es mínimo el porcentaje de los hechos que sí pueden llegar a ser riesgosos. Es que es más frecuente. No lo puedes tú asegurar porque depende de la conducta. O sea, no te puedo decir, el 43% son negros o son sin luz y el resto son blancos. Pero la mayoría son almas en pena. Todas son almas en pena. Pero la característica es que mira, todos aquellos que mueren, a ver si me explico, con todo respeto, todas aquellas personas que mueren en accidentes,
o todas aquellas que son provocadas, que no es la línea que Dios les traza a uno, que dices, hasta aquí, hijo mío, me cumpliste esta misión, te voy a venir y te vas a ir a otra. Esas gentes que mueren que no les toca, como decimos aquí en Sinaloa, o en Sonora también, o en Baja California, X estado, que dicen, es que hasta ahí llegó su rayita. Cuando no es su rayita, todos ellos andan en pena, porque no ha llegado el momento, entre comillas, normal para separarse, porque es la voluntad de Dios. Hasta aquí llegó tu destino, ya me cumpliste. Así lo domo, así lo pienso que es. Toda gente que se accidenta, volvemos a la película Voz a la sombra del amor, a él no le tocaba. Y te fijas es cómo penó por el amor que le tenía a la muchacha Demi Moore, cómo penó, cómo aprendió a hacer. Es que mucha gente cree que la gente muerta, los espíritus, la energía, ya no tienen ningún don o ningún poder. No, sí lo tienen, sobre todo cuando la motivación de esa energía conlleva algo. ¿A qué? A que se cumpla lo que él dejó pendiente. Y más si fue provocada su muerte. Para las personas que no tengan acceso, no conozcan de la ciudad de donde sean originarias, a un vidente o a una persona con características similares que los pueda ayudar, por sí mismas, ¿qué pueden hacer ellos? Pedirle mucho a Dios, orar. La oración es un arma tremenda, fabulosa, enorme. La oración. ¿Prender una vela? ¿Rezarle? Todo también conlleva en la fe que tú tengas. La fe es importantísima. Si tú no tienes fe, psíquico o no, te lo va a notar. Simple y sencillamente, aquella persona que tiene fe sabe perfectamente que una veladora jamás se debe prender con un encendedor. Tiene que ser cerillo. Y si es de madera, mejor. Ahí te das cuenta que no le interesa mucho. O sea, está cumpliendo. Una cosa es cumplir, una cosa es tener fe. La fe es muy importante. Hay una creencia de que los menores de edad, los niños, cuando fallecen, se convierten en ángeles por su inocencia. Pero entonces, ¿por qué también se da que haya niños que sean almas en pena y no automáticamente subieron? Te lo acabo de decir porque no son bautizados. El bautismo es recibir la gracia de Dios y la confirmación, confirmar su fe. ¿Hay problemas cuando la gente no es enterrada en Camposanto? ¿Tiene repercusión en el espíritu? Claro que sí, porque, o sea, un Camposanto es como una energía, unas grandes protecciones. Si te fijas, tan fuerte es que hay gente que maneja lo oscuro, lo negro, y lo hacen ahí. Porque sí sabes que cuando se trabaja lo negro, y se realiza en un camposanto, en un cementerio, en un panteón, a mi manera de conocerlo, si el trabajo lo realizan ahí, mientras más puro sea purificado, más negro lo van a convertir. Entonces, sí puede ser causante de también una pena que no haya sido. Exactamente. Muchas dudas han quedado despejadas con lo que acabamos de ver y escuchar. Es cierto que si uno de nosotros presencia o siente algo así, lo primero que vamos a sentir es miedo, es natural. Y el miedo nos hace hacer muchas cosas al grado de mejor abandonar la casa para dejar este problema atrás. Pero acabamos de escuchar algunas otras opciones que espero que les hayan abierto el panorama. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver vamos a hablar acerca de las personas que tienen este don y que apenas lo están descubriendo, o desde el otro punto de vista, si usted, señor padre de familia, detecta que uno de sus hijos está empezando con este don, ¿qué es lo que se puede hacer? Estamos hablando acerca de los videntes en el programa de Relatos de Ultratumba.
Pasando a otra parte, pero siguiendo el mismo tema. Hay mucha gente que posee el don, pero no lo sabe, o si lo sabe le da miedo, o simple y sencillamente está perdida. ¿Por qué? Porque desde chiquito empezaron a notar en ellos mismos ciertas situaciones extrañas, fuera de lo normal, porque la gran mayoría de la gente no posee esas situaciones. Tú ya tienes experiencia, ya llevas camino por esto y ya podemos decir padeciste esta realidad. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo enfrentaste? Y platícalo como si yo o la gente que está viendo estuviera en ese caso, para que busque una orientación, tenga una orientación. Es difícil. Yo te voy a decir mi caso. Yo no te puedo decir el del otro porque tendría que vivirlo. Simple y sencillamente una criatura de 7 años, teniendo unos padres, aparte de maravillosos, unos padres, pues que somos de común, una familia común, no se imaginaban lo que era. ¿Cómo usted empezó a notar que su hijo tenía dones especiales? Pues mire, primeramente le voy a decir, me casé el 3 de septiembre de 1961. En 1962 había nacido mi primera hija, Angélica. Normal, todo fue muy bien. Y mi esposo se empezó a cuidar porque no queríamos más niños de pronto. Duramos 2 años sin tener y ahí estamos haciendo lo mismo. De repente yo sentí que alguien me dijo, ¿estás embarazada? Dije, pero ¿cómo voy a estar embarazada? No presento vómitos, de Angélica me vi mala, no presento nada, no puedo estar embarazada. Mi esposo trabajaba afuera. Cuando regresó el fin de semana, le dije, fíjate, Rosto, que estoy embarazada. No puede ser, me dijo. Ya me hicieron la prueba y sí estaba embarazada. Pasó mi embarazo, pero lo noté muy raro. Me empezó a decir la gente, a ver que siempre hay opiniones que porque iba a ser varón, era diferente de la niña. Yo pues de pronto creí, pero cuando yo tenía 7 meses, lloró en mi vientre. Clarito lo oí. Fue una Semana Santa, por cierto. ¿Cómo es ese momento? ¿Estaba sentada? Estábamos sentada yo y una tía de mi esposo. Ajá. Y me dice, un niño, Blanca, llora. Pero de pronto sentí que se me estiró en mi vientre. Es el niño que tengo. ¿Cómo te va a llorar, Blanca? ¿Lo escuchó también la otra señora? La otra señora, porque ella fue la que me dijo, un niño llora. Y me dijo, ¿cómo te va a llorar adentro? Me dijo, va a ser Saurín. Así le llamaban a los videntes en aquellos tiempos, Saurín. Yo empecé a estar mala el 4 de julio. Y me dice el doctor, fíjate, Fátima, el 4 tiene 8 de dilatación. Para la noche se alivia. Y ya mis dolores muy fuertes, oiga. Pasó todo el 4, pasó todo y su noche, todo el 5 y su noche. Ya no tenía agua en mi fuente. Ya estaba yo deshecha el 6. Yo decía que me enterraran, pero que la niña la recogiera mi mamá, la Angélica, la que tenía. Cuando nació el niño, para eso una señora comadre mía ya tenía la mortaja lista, porque decían que mi niño estaba muerto, que no podía vivir tanto tiempo sin agua en mi vientre. Y el 7, a las 7 de la tarde de julio, nació. El 7, las 7 del 7. Sí. Como a los 7 años me decía, mamá, va a llover, y estaba soleado. Pues ya me empezaba a decir que él sabía leer la baraja, que porque en esa parte había una gitana que le enseñaba las cartas. Una gitana, y agarró las cartas, la mexicana, y las echó al aire. Y me dijo, así, ese es el problema, así. Y yo lo iba entendiendo. Pero al mismo tiempo en que yo lo entendía, le tenía pánico a esa señora, pero era una señora gorda, preciosa, pero enorme. Y decía yo, ay Dios mío, digo... Si ¿Era una persona viva o un espíritu? No, flotaba la señora. No, mi hijo, se va a reír la gente de ti, le decía yo. Para esto me dijeron que en Mazatlán había un señor, le empezaba a poner cosas porque decían que no estaba bien.
me dijeron que fuera con Otoño Campo allá en Mazatlán y lo llevé y no, que no lo pudiera atender, que porque era más grande que él, que lo cuidara mucho y que iba a llegar muy lejos. Ay, hermana, le dije, me llegó una hermana, me voy igual, yo no entiendo esto, decía yo. Y empezó, oiga, con muchas cosas que no entendíamos nosotros, y él y yo sufríamos mucho, porque aquellos me decían, está loco. Y yo decía, no, pero no hace cosas malas. Para eso empezó a ver a 3 personas, ese soldado, la gitana y un viejito. ¿Qué tan frecuente usted veía en él que tenía estas visiones o estos comportamientos diferentes? Como cada 15, 20 días, oye, gritaba y yo lo apoyaba y se me desvanecía. Y decía, Dios mío, ¿por qué nosotros? ¿Tú te has encontrado en tu vida a personas que también hacen esto, tienen estas habilidades, pero a veces son fraudulentas? Uh-huh. Tú, a alguien que no conozcas o apenas estás conociendo, ¿qué le recomendarías? ¿En qué se pueden basar para ver o detectar si es una persona sincera, cierta, o si nomás lo está haciendo para sacarte dinero o provecho? Es que yo siento que todo eso obviamente lo vas sintiendo tú, porque muchas veces se dice, ¿no?, que las personas que te dan las cartas pues te dicen lo que tú quieres escuchar. Uh-huh. Te analizan, yo creo que estudian psicología o algo, porque te analizan y te dicen, bueno, es que tú perdiste esto, vas a ganar aquello, te vas a caer, y te vas sugestionando, pero la forma en que tiene Fausto de trabajar es muy diferente. ¿Por qué? Porque él es por medio de energía. Uh-huh. Él es por medio de los sentidos. En alguna ocasión, de repente estábamos platicando ahí en el programa y yo decía, ay, es que me siento extraña. Nunca decía yo, me duele aquí, me duele acá. No, y él empezaba, bueno, párate, es que te duele esto, por esto y por esto y por esto. Y efectivamente, me tocaba la parte que me dolía, por lo regular era la espalda y ya. Y era el sentir la energía, sentir cómo fluía todo eso por la parte que me tocaba, era bien diferente. O sea, era como, ay, qué padre. Obviamente, después de Dios, siempre Fausto, ¿no? Pero las personas por lo regular que te ponen un costo estratosférico, decir, es que me tienes que traer 5,000 pesos y te voy a hacer un trabajo, uh-huh, y tráeme esto, y tráeme aquello, y dices tú, bueno, ¿pero por qué? Para no alargar el cuento, él sigue estudiando y él me decía que quería leer las cartas y que quería recetar. Se van a reír de ti, yo siempre cuidé mucho eso. Si me ve, pues yo soy muy callada, recatada, y me decía, se van a reír de ti, yo no lo voy a permitir, me voy a pelear con la gente. Se fue él a Monterrey a hacer un curso. Y tenía el más chico, porque tuve 4, Angélica, Fausto, Martita y Sergio. Y él lo mandó a Culiacán a estudiar electricidad y le pagó departamento. Pero en eso le llega su curso de terapia intensiva y él se fue. Y pues quedamos más ajustados. Pero cuando le decía, no me llames mucho porque el teléfono y acá y allá, cuando me llegó un giro, le estoy hablando de hace como unos 15 años o 16. Pues yo, ¿cuánto hace Sergio? 16. Como 17 años me llegó un giro de 500 pesos. Y le dije, hijo, ¿qué estás haciendo? No, me dijo, y ahí le va uno de 1,000. Ay, no, le dije yo, mamá, es que empecé a leer las cartas, le voy a pasar a Mari. Ay, señora, que su hijo no nunca visto, que es un diamante en bruto. Mire, será bruto, pero el diamante no tiene nada. Le dije yo, mira, eso te van a echar a la cárcel y yo no te voy a poder ver. No, me dijo, es que ya se habla la baraja, que no sabía usted lo que tiene. Ay, señor, le dije, es muy largo de contar, pero no voy a entenderme. Y de ahí para allá ya no lo pude parar, señor. ¿Qué podríamos nosotros con ellos, para nosotros recibir una ayuda, beneficio, consejo? Te hablo en lo personal, sí, principalmente la fe y la orientación. Tratar de entender las cosas de un punto de vista diferente, porque no voy a llegar y voy a decir, dame los números de la lotería, uh-huh, porque aparte no me los va a dar, no se va a quedar con ellos. Pero de pronto decir la fe y la explicación, ¿no?, de que las cosas
pasan por algo en el tiempo que tienen que pasar y que yo no soy nadie ni para renegar de Dios, ni para renegar de lo que está sucediendo en ese momento. Si tú te encuentras una persona, una amiga tuya, y la ves que tiene algún problema, y si tú le darías un consejo, ¿en qué cosas te puede ayudar un vidente? Él en el sentido de que te puede ayudar es, ¿sabes qué? Las situaciones, te ponen las cartas sobre la mesa, la cosa está así, vete por este lado para que tengas un beneficio para ti, emocional y espiritual. Y para la gente que está alrededor, en torno a esta persona, digamos, papás, hermanos, amigos, la pareja, ¿qué les dirías a ellos? El entorno, con el mismo la pregunta del don, Sí. que ya tienen a una persona de su familia, que lo apoyen mucho, que lo comprendan. Porque para mí hasta esta fecha era totalmente desconocido todo, Señor. Y no es que no lo apoyo, porque mucha gente, como Fátima le relató, hay millones que me dicen la baraja, se la echan, que me dicen que sí sabe. Y yo, como sé que es mío, porque lo tuve en un jacán, me da miedo que le pase algo. Si tú tuvieras la posibilidad de volver a nacer y te dijeran, ¿quieres que te volvamos a dar ese don o no? ¿Qué responderías? Si me vuelve a dar la misma familia, los mismos padres, no me va a llorar. Los mismos hermanos, los mismos amigos, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Que te la vamos a conocer. Los mismos sobrinos, sí, no. Entonces, tú comulgas, vives con tu don pacíficamente. Como si fuera mis ojos que son la... No es un pesar, una cruz que estés cargando. Es una cruz. Pero la puedes y muy soportar. pesada, pero la cargo con mucho gusto. Soy ser humano, tengo mis defectos, a lo mejor son muchos, pero entre las poquitas virtudes que puedo tener soy que me siento una persona noble, me siento una persona que a veces sufre por lo demás y dices, ay, no sé. ¿La volverías a llevar entonces? Sí, si me tocan a mí como estoy ahorita, sí. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A alguno de ellos le dirías, ve con Fausto? Sí. Ya lo he hecho. Casi ciegamente, con una confianza ciega. Sí, ya lo he hecho. ¿Ya? Sí. ¿Y alguna vez has escuchado algo que te diga, no, ¿por qué me mandaste para allá? No. Al contrario. ¿Cuándo vamos? Llévame. Para terminar, dos cosas. Nada. ¿Qué le dirías tú a las personas que están apenas descubriendo eso y tienen miedo? Esa es una. Y la segunda, ¿qué le dirías a las personas que están alrededor de esa persona que está descubriendo apenas todo eso? A su familia, A ver, ¿me a la sus puedes amigos. hacer una por una? Para yo contar. A ver. La primera, La primera. a alguien ¿A alguien? que está apenas descubriendo esto. No tiene la certeza, pero sí un... ¿Descubriendo su don o Su descubriendo don. los fantasmas? No, su don. Que le ponga muchísimas ganas, que se acerque mucho a Dios, a su familia, y que se abra, que lo reciba. Nada más que se asesores si en verdad es un mandato de Dios que te lo está dando para que ayudes a tu semejante y que Dios nos ayude, porque es algo difícil, es un caminito que va a pasar donde se va a topar con muchas cosas que tiene que tener, sobre todo la fe y la madurez, ¿verdad? Que se abrace a Dios, a su familia, y que le ponga muchas ganas para Necesitan salir. guías. Sí, yo digo que si es el don como lo estás tomando como el mío, solito se te va a dar, solito. A mí yo no necesité guías. Por ejemplo, mira, no sé si va a alcanzar el tiempo para que entrevistes a mi mamá. Yo me acuerdo de cosas muy importantes de ella, desde el parto ya anunciaba. Y me acuerdo que fui con Toñito Campo y le dijo muchas cosas, pero cuando la persona es el don de ella divino, ese don lo va a conllevar a gente que la va a ayudar y a gente que la va a querer destruir. Y que Dios las bendiga. Ese es mi consejo para tu primera pregunta. Y para la gente que está alrededor, en torno a esta persona,
digamos, papás, hermanos, amigos, la pareja, ¿qué les dirías a ellos? El entorno, con el mismo la pregunta del don, Sí. que ya tienen a una persona de su familia, que lo apoyen mucho, que lo comprendan, que lo apapachen, que lo comprendan, que lo apoyen, porque a veces te da tanta flojera, que lo saquen adelante y sobre todo que lo induzcan a hacer cosas buenas. Porque a veces dentro de por más don que tengas, a veces el mal te pone en situaciones lucrativas sobre todo. Juan Pablo, donde yo he sentido que el mal está cerca. Por ejemplo, bastante dinero. Pero eso conlleva hacer un mal. Y yo digo, no. Tengo familia, tengo sobrinos que son como mis hijos, que a veces me odian, no es cierto, pero no me importa. Tengo grandes amigas, que son pocos, que vuelvo a repetir, aquí van a ver ahorita una muy querida mía. No, yo digo que vale más la amistad, la honestidad. Sí, a veces vas a hacer, no me voy a dar golpes de pecho, yo no soy hipócrita, no. Sí, he hecho situaciones de que, ay, no lo acepto, no, yo sí lo acepto, regalos, pero que no conlleven al mal, eso sí. Y en pocas palabras, Mando. ¿esto se hereda? Esto sería, ¿Viene de línea familiar? yo digo que viene de línea familiar y aparte yo digo, te lo hereda alguien que lo heredó en tiempos pasados y a mí Dios me lo confirma, si es mío, punto, perfecto, adelante. Presentamos este tema que siempre ha sido causa de mucha controversia, porque no hay pruebas totales para asegurar la veracidad de la información que nos dan estas personas. No se puede medir, es cuestión de fe. Yo lo que les puedo decir del señor Fausto Pardini es que a los meses regresé y llevé a una persona. Entramos con él, le dijo siéntate, la tomó de la mano y de repente empezó a decir tantas y tantas cosas hasta que provocó el llanto de la otra persona, de la impresión y de volver a tener recuerdos que esa misma persona había olvidado tiempo atrás. Esos son los videntes, gente que tiene la capacidad de ver mucho más allá que nosotros mismos. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les recuerdo que los fantasmas existen y seguirán con nosotros. Y en más, relatos de Ultratumba.